Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Es un placer, como siempre, una bendición grande estar una vez más aquí compartiendo con ustedes este tiempo tan especial en el que compartimos la palabra del Señor como cada domingo. En el día de hoy tenemos como invitada de honor a nuestra amada hermana y pastora desde Brasil, la pastora Catalina Medina. Esperamos que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros y para ella también. Hola, pastora, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, bendiciones. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo especial para todos los oyentes, los que están ahí conectados en esta hora de la tarde, que están ahí atentos al programa. Y sé que este va a ser un tiempo especial donde Dios tiene una palabra especial, una palabra poderosa, una palabra que va a impactar tu vida, así como ha impactado la mía también. Muchas gracias. Así es, pastora. Y bueno, te invito a que nos acompañes en esta oración, esta corta oración para colocar este momento en manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a través de nuestra amiga y pastora Catalina Medina. En el nombre de Jesús, Señor, llévate toda distracción, lleva este mensaje, Señor, a quien necesite escucharlo, Señor. Solo tú sabes quién tiene necesidad de qué y lo que hay en cada corazón. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Amén. Adelante, mi hermana. Bueno, gracias. Quiero compartir en esta mañana una palabra en el libro de los Salmos, capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y yo quiero comenzar hablando sobre el versículo 1. Me parece tremendo cuando dice bienaventurado, porque la palabra bienaventurado viene de una palabra clave que este salmo está escrito en hebreo, y la palabra es asrei, que significa bienaventurado, significa feliz, bendecido, indica prosperidad, indica el favor de Dios de vivir conforme a su voluntad. Me parece tremendo porque en este tiempo es difícil personas tener esa plenitud en su vida, tener esa verdadera felicidad, esa prosperidad, porque a veces se piensa que prosperidad es solamente dinero, riqueza, pero la prosperidad es la plenitud de Dios, el favor de Dios en todo, estar en el centro de su voluntad. Entonces, el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahí comienza todo un desglose de esa palabra para enseñarnos, para explicarnos cómo vivir en esa vida, en ese camino de bienaventuranza. Dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, es impresionante porque a través de la lectura que acabé de hacer, tú puedes imaginar en tu cabeza un árbol. Y debajo del árbol vas a comenzar a imaginar un árbol verde, grande, frondoso, y debajo de ese árbol vas a comenzar a imaginar esa suciedad, esas hojas que caen, o esa maleza que comienza a veces, que queda ahí alrededor de los árboles, que no sé si de pronto ustedes en su casa, alguno tendrá un jardín o algo, y sabe cuando tiene el trabajo que ir a recoger todas las hojas, todo lo que va cayendo, todo lo que va quedando alrededor de ese árbol para mantenerlo limpio. Entonces este salmo habla acerca de eso y comienza a explicar cómo para ser ese bienaventurado indica primero que es un varón, una persona, no solamente hablando del sexo masculino, sino el ser humano, la persona en sí,
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí es donde un poco a desglosar lo que son las amistades. La pregunta es, ¿quién está rodeando tu vida? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son tus consejeros? Cuando pasas por tiempos de dificultad, que son esos tiempos de prueba, esos tiempos de proceso, ¿quiénes son las personas que están ahí a tu alrededor? ¿Quiénes son las personas que están ahí para darte ese soporte? ¿Quién es ese grupo de apoyo que está a tu lado? Esas personas que tú has designado como con esa confianza, esa autoridad para poder decirte, hey, mira, amigo o amiga, ve por este camino, haz las cosas así. Las personas, las parejas, en el caso que están casadas, cuando tienen problemas en el matrimonio, con su pareja, si no es una persona que está basada en Dios, si no es una persona que está bien enfocada, bien cimentada en Dios, lo primero que va a decir es divórciate, o salte, o búscate otro, o un clavo saca otro clavo. Son pequeños ejemplos, pero que esta palabra no es solamente para ese tiempo del Antiguo Testamento, para el tiempo allá que yo entiendo, sino es para ti, es para mí y es para este tiempo. La palabra de Dios es para hoy y es para ahora. Entonces me parece, este salmo es tremendo porque nos centra en los principios y esos pasos para poder tener un camino bendecido, un camino pleno, que es lo que significa la palabra bienaventuranza, un camino feliz. Y mi pregunta para ti que estás en esta mañana escuchando, ¿quieres ser feliz? Y te pregunto a ti algo en esta mañana, ¿no? La felicidad, ¿qué opinas tú acerca de eso? La felicidad, la prosperidad, la felicidad en Dios. Bueno, la felicidad en Dios es, bueno, dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. O sea, la felicidad en Dios es una felicidad completa, es una felicidad que no tiene como dice uno, letra pequeña, ¿no? Que la condición es, vas a ser feliz, pero vas a perder esto, o vas a tener aquello, pero tienes que aceptar que puedes perder esto y esto otro. De hecho, eso me recuerda mucho que secularmente hay un dicho que dice que cuando uno ríe mucho es porque va a llorar. Esa es la felicidad según el mundo. No sé si tú la has escuchado, pero cuando uno, cuando uno está feliz en el Señor, no importa la circunstancia, no importa si el mundo se le está cayendo a pedazos. Es curioso cómo estando en el calabozo los apóstoles teniendo todo en contra y ellos estaban genuinamente felices. Tan felices era que cantaban alabanzas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sacan esa alegría o de dónde sacan ese espíritu para poder cantar si están en la remala, están en una situación terrible? Pero fíjate que ellos, en medio de todo, ellos están contentos porque ellos saben en quién han confiado. Entonces, ahí es donde viene lo que dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú estás en paz, cuando tú estás tranquilo, eso trae felicidad, eso trae consuelo, eso trae regocijo, eso trae un optimismo de que tú no sabes cómo, no sabes de dónde, pero tú tienes la certeza de que viene algo bueno porque Dios tiene el control. Tienes la confianza de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien porque es que hay uno que nos cuida y ese es todopoderoso. Yeah. Así Entonces es. pienso yo que esa es la felicidad que esa es la felicidad en Dios. Así es, y fíjate que para poder la paz que tú estás hablando, que es lo que significa bienaventurado, tener un camino de paz, de felicidad, de plenitud en Dios, dice el versículo 1 del Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Estamos hablando una persona que camina en integridad, que camina en un camino recto, pero es porque el camino recto, pero que lleva a Dios, y no un camino torcido, que no anda en malos pasos, que no sigue a los malvados. Y eso se ve mucho hoy en día, lo que llamamos hoy en día influencers, pero ¿qué tipo de influencer? Un influencer del mal que te enseña hacia lo malo. ¿Cuál es tu influencer? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuál es tu influencer hoy en día que estamos en la era de la tecnología, en la era de la robótica, en la era de las redes sociales? ¿Cuál es ese influencer que estás tú siguiendo?
hacia qué camino te está llevando. Y lo importante de los jóvenes que me están escuchando y muchos que van a escuchar también en diferido, cuál es ese camino y cuáles son esos caminos en los que ellos están transitando y a quién están siguiendo. Están siguiendo el camino del mal y están siguiendo, como dice aquí, los malvados, los pecadores, en este caso, aquellos que están desviados de la voluntad de Dios. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Una persona que está en camino de murmuración, que está en camino, que habla en contra de la voluntad de Dios, que habla palabras necias, palabras que no están en Dios. Y dice el versículo 2, es un contraste. Entonces está el camino de los rectos, de los pecadores, pero dice el versículo que no anduvo en esos caminos, el bienaventurado es aquel que no anda en esos caminos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Wow, tremendo. Entonces vemos el justo que es como ese árbol, el justo, viene el camino de los rectos, que no sigue a los malvados. Otro principio es que se deleita en Dios. Oye, mira qué interesante. Entonces, ¿quieres ser bienaventurado? Haz un alto en tus caminos, medita a quién estoy siguiendo. Si estás teniendo malas amistades, si estás teniendo malos consejeros, si estás teniendo personas que te apartan de Dios y no te alejan de Dios, aléjate de ese camino y concéntrate en buscar el camino de Dios, en la palabra de Dios, en buscar tu deleite en Dios. Así como cuando muchas personas dicen, ay, qué delicia, me voy a reunir con mis amigos, ay, al fin es viernes, al fin llegó el tiempo de estar. Así como tú sientes esa alegría, o yo no sé cuál es tu placer, cuál es tu delicia, que dices al fin, o cuando uno llega de una jornada de trabajo todo el día, llega cansado, llega estresado y llega a su casa y dice, ay, al fin, qué delicia, estoy en casa. La palabra del Señor nos dice que hagamos de Jehová nuestra habitación. Entonces, que ese sea nuestro deleite, llegar a Dios y decir, qué delicia, gracias por este tiempo, aquí estoy buscando, que abre un tiempo, busca un tiempo, un espacio para abrir la palabra de Dios, para meditar en ella. ¿Y qué es meditar en la palabra? Es contrario a lo que dice el versículo 1, que no está en el consejo, escuchando el consejo de los malos, sino es escuchando la palabra de Dios, escuchando el consejo de la palabra de Dios. Está escuchando y meditando. Cuando tú estás tan cargado de problemas, yo no sé si te ha pasado, Álvaro, que a veces las personas están preocupadas y van por la calle, o has visto de pronto personas que están hablando solas y están hablando así en voz baja consigo mismo, hablando de los problemas, preocupados. Sí. Y meditar es eso es meditar. Cuando la persona de repente a hablar, yo estoy aquí, Señor, ¿qué voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde va a venir la plata? Y comienza así, está con una preocupación. Eso es meditar. Solo que se ha enfocado la mala meditación en los problemas y en la circunstancia. Y aquí el versículo 2 nos dice que meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Como quien dice, preocúpese, pero en la palabra de Dios. Hable solo, piense, diga, Dios mío, Señor, y comience a hablar, a susurrar en la palabra de Dios de día y de noche. Y yo siempre algo que ha marcado mucho mi corazón es precisamente este versículo, porque es que aquí está la llave la verdadera llave de la prosperidad. Está en el capítulo 1 del libro de los Salmos, y otro es el capítulo 23, pero en otra oportunidad estaremos hablando sobre ese salmo. Pero este capítulo es importante porque habla acerca de en dónde se encuentra la prosperidad, cómo tener un camino de prosperidad, ver la verdadera riqueza. Está aquí el secreto, meditar en la palabra de día y de noche. Tanto que este mismo capítulo lo refiere Josué, ¿no? En el libro de Josué dice que se esfuerce, que sea valiente, que medite en su palabra de día y de noche, y todo lo que haga prosperará. Ahí está la pregunta. ¿Quieres prosperar? Medita en la palabra. Deleítate en meditar la palabra de día y de noche. Y mira que es muy, muy, muy trascendente esto que habla de meditar la palabra de día y de noche. ¿Por qué de noche? Cuando tú meditas la palabra de noche, después de un día cargado, donde tuviste problemas con tu pareja, tuviste problemas en el día, en el trabajo, en fin, sin número de cosas acontecen en un día. Llegas a la casa y la verdadera meditación es, ay, al fin llegué a coger el celular y a descansar, a ver redes sociales hasta que me quede dormido.
o a ver mi serie favorita de Netflix y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y quinta temporada y estoy ahí trasnochado toda la madrugada, sino que coja la palabra, comience a leer y así sea uno, dos versículos, algo, pero quédatelo en tu cabeza y comienza a meditar en esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú me empiezas a meditar en eso, tú tienes una noche tranquila, tú tienes una noche descansada y es donde viene el verdadero sueño y no te levantas a la madrugada lleno de problemas, lleno de incertidumbre, con insomnio, que no puedes dormir, sino que tienes una noche tranquila. Y al otro día, cuando te levantas, vuelves y meditas como dice acá de día, coges la palabra, meditas a primera hora del día y de ahí tu panorama, tu perspectiva sobre ese día y sobre el mundo, sobre la vida cambia completamente. Porque tú sales con una palabra de Dios a triunfar sobre este día con la fe, con la esperanza de que lo que tú leíste en la palabra Dios te lo dijo. Y no importa gigante que se levante, tú vas victorioso a conquistar tu día. Entonces por eso dice, medita en la palabra de día y de noche. Y si tú empiezas a llenarte, a alimentarte, a hacer de la palabra de Dios algo para ti, algo propio, tú vas a comenzar a prosperar de día y de noche, porque entonces eso te va a dar esa estructura. Y ahí es donde viene el versículo 3. Dice, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. En otra versión o en el hebreo habla la palabra tamar, que significa palmera. O aquí, yo no sé si también en español está un cierto tipo de palmera que se llama tamarera. No la conozco. Bueno, aquí yo que estoy aquí en Brasil hablan y es constante escuchar la palabra tamareira, que es aquella palmera grande y allá en la costa se ve mucho, las palmeras allá a la orilla del mar delicioso en Barranquilla, espectacular, con esos vientos, esa brisa maravillosa y es tan alta, pero dice que las raíces de ellas son tan grandes como lo es la palmera de alta. Entonces uno puede ver las palmeras a la orilla del mar como pues esos vientos fuertes, hasta a veces huracanados, ellas se doblan, pero no salen volando. ¿Tú alguna vez has visto una palmera que salió volando? No, nada. Pues yo creo que De hecho, yo no sé como cómo. muestran las escenas de los vientos huracanados, las palmeras se sacuden y se estremecen y parecen que fueran a salir volando, pero no se despegan. Exacto. Y eso es lo que dice acá. La palabra original está mal. Aquí dice como un árbol, pero la verdadera palabra es como una palmera, como una tamarera, una palmera plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces nosotros tenemos que ser esas palmeras, esos árboles que nos plantamos bien. Y al principio yo te decía, imagínate que tú eres ese árbol y abajo de ti está como esa hojarasca, esa, como dice aquí, esa, como ese tamo, esa basurita que está ahí. Entonces nosotros tenemos que ser ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Cuáles en este caso sería? ¿Qué simboliza acá o qué es lo que dice las corrientes de las aguas? Cuando se habla de agua, generalmente la palabra habla acerca de la palabra de Dios es como esa agua que nos limpia, que nos alimenta. Todo árbol para poder crecer y fortalecerse necesita agua. Y nosotros somos ese árbol, esa planta que necesitamos agua para poder vivir. Y el agua es la palabra de Dios. Por eso dice este salmo, medite de día y de noche, aliméntese, que en la medida que usted se alimenta, sus raíces van a crecer tan firmes y tan fuertes en Dios que no importa problema, no importa viento huracanado, no importa la fuerza de los vientos, la prueba que estés pasando, no importa el proceso por el que estés atravesando, si es enfermedad, si es alguna crisis familiar, si es una crisis económica, no importa. La palabra que quiero darte en esta tarde, que no importa lo que tú estés pasando, si tú te fortaleces en Dios, Dios va a hacer algo grande y algo importante en tu vida. Vas a experimentar en tu vida la verdadera paz, la verdadera bendición y vas a ser bienaventurado, vas a estar en plenitud. Y dices, pero ¿cómo hago esto, pastor, en medio de una tribulación, en medio de una prueba? Usted no tiene ni idea de lo que estoy pasando. Yo te digo, cada proceso tiene su beneficio. Y tú pasas, el Señor te va a decir bienaventurado, porque pasaste la prueba, porque te espera una corona de vida, te espera una recompensa.
Y el proceso lo que te va a dar aquí la autoridad para poder hablarle a otros, para poder pararte un día y decir, yo pasé por eso y voy a hacer bendición para otros porque yo ya tuve esa experiencia, yo ya pasé por eso. Entonces, no importa el tiempo, no importa la crisis. Si tú te afirmas en Dios, y esa a lo que yo te quiero animar en esta tarde, anímate en Dios, fortalécete en Dios, lee la palabra de Dios. No siento ganas de orar, por lo menos abre la palabra y comienza a leerla, que la sola palabra va a comenzar a trabajar en ti y va a comenzar a avivar, y va a comenzar a mover esas aguas que de pronto están estancadas en ti, ese amor, esa pasión por buscar. No entiendes, pero el Espíritu Santo va a comenzar a orar en tu vida y va a hacer que tu vida sea cambiada, sea transformada. Dice, y todo va a ser prosperado. Tú vas a ver cómo las cosas comienzan a arreglarse, cómo a tu alrededor todo cambia, cómo en el trabajo esos compañeros o ese jefe que estaba ahí encima tuyo, esa amenaza de despido, esa amenaza, todo comienza el Señor como a mover las aguas y a ponerlas tranquilas. Entonces no te desanimes, sino que por el contrario sigue adelante, busca al Señor y persiste, persevera y ponte firme en Dios, porque las cosas van a mejorar. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que era lo que yo te decía al principio de cuando te imaginaras como ese árbol y abajo esa suciedad. El tamo precisamente es eso. El tamo es como eso sucio, eso que queda abajo del árbol, que arrebata el viento. Cuando tienen esos pentarrones, lo que hace es que arrastra toda esa basura, esas cosas que quedaron, esas hojas que se cayeron. ¿Por qué se cayeron? Que no tenían la fuerza suficiente y salieron, se fue. Eso es lo que dice ahí. Cuando, así como la parábola de la casa que fue construida sobre la roca y aquella que fue construida sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, la casa que fue construida sobre la roca fue afirmada, pero aquella que fue sobre la arena, pasaron los vientos y se la llevó. Que tu vida no sea construida en la arena. ¿La arena qué es? Que no seas como ese tamo, que no estás afirmado en Dios. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias negativas, cuando viene la hora de la enfermedad, cuando tú dices que ahora sí estoy, mejor dicho, quedé pero mal. Cuando vienen esas circunstancias, no vas a ser quebrantado, no vas a ser inmovible, sino que Dios va a trabajar en ti. Es la diferencia del impío, del pecador, del que está lejos de Dios, del que no le interesa a Dios, del que no le interesa, le parece que eso es harto, aburrido, el que ha pasado de moda. Va a hacer lo que es una vida que no va a tener paz, que no va a tener la bendición de Dios, que no va a haber la plenitud de Dios en su vida, que cuando vienen las circunstancias lo va a arrasar y, mejor dicho, las circunstancias se lo llevan como el huracán, lo que estábamos hablando ahorita, cuando las palmeras en cambio no permanecen firmes y no se mueven. Yo tampoco he visto una palmera deshojada. Entonces, esa palmera sin hojas, allá todas las hojas, allá solamente las ramas, allá arriba, después no. Y así vamos a hacer nosotros. Se podrá el enemigo levantar con toda su furia, pero nuestra hoja no caerá. Qué bendición, nuestras hojas, los frutos, lo que el Señor nos ha entregado, no se va a ir, no nos va a deshojar, no vamos a quedar como esos palos secos ahí después de un ventarrón, sino que vamos allá a permanecer firmes. Entonces los malos, que ellos van a hacer el viento, se los arrebatados por el viento. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los santos. Tremendo, o sea, es difícil ver una persona, por eso se ve hoy en día, o yo no sé si allá en Colombia también están en el mes amarillo. No. Aquí están hablando sobre el mes amarillo, y lo que es amarillo significa que están en campañas contra el suicidio, porque muchas personas suicidándose precisamente por eso, porque entran en depresiones a causa de los problemas, de las situaciones. Hoy en día se ve mucha gente sufriendo depresiones. ¿Y es por qué? Porque la vida, incluso, yo pienso que una persona que su cerebro está fortalecido en Dios, claro, también no entran otras cosas, ¿no? Pero yo no soy psicóloga, pero ya los psicólogos también, ya muchos han afirmado la importancia de lo que es tomar vitaminas, porque las vitaminas fortalecen el cerebro.
Pero además del cuidado físico, yo en esta mañana yo estoy hablando del cuidado espiritual, es fortalecer tu cerebro, tu mente, tu espíritu con la palabra de Dios, para que precisamente cuando vengan las circunstancias no te destruyan y, mejor dicho, no encuentra más solución, sino muchos encuentran soluciones en el suicidio. Y si tú estás joven de pronto en esta mañana, o alguien que va a asistir a este programa, que lo está viendo o que lo va a ver en diferido, de pronto el Señor le va a enfocar esta palabra a ti, te digo, hay esperanza en Jesús, hay esperanza en Él, hay esperanza en Dios. El suicidio no es la solución a tus problemas, pero en Jesús hay solución a tus problemas. Amén. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, amado hermano que me estás escuchando, busca la prosperidad. En Dios tú vas a ser fructífero, vas a ser estable, vas a ser siempre como esas hojas siempre verdes, ese árbol bien plantado en la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Tienes que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Tienes que deleitarte en Dios. Pero ¿cómo vas a encontrar deleite en Dios? Solamente buscándolo a Él. Tienes que acercarte a Dios. Y en esta mañana quiero decirte, acércate a Dios. Acércate a Dios. Deleítate en Dios. Y bueno, esa es la palabra que el Señor colocó en mi corazón. Y me gustaría hacer una oración por aquellos que están ahí en este momento y que dicen, yo necesito, gracias Señor por esta palabra, porque necesitaba ese refrigerio. Y cierra tus ojitos ahí, donde tú que me estás escuchando, coloca la manita ahí en tu corazón. Si tú vas en tu carro o estás ahí en tu celular, no importa, dile Señor, para un poco y dile Señor, gracias por esta palabra, Señor. Perdóname porque me he dejado desviar de tu palabra. De pronto no estoy completamente sin conocerte, te he conocido, pero he menguado. Me he puesto mis ojos más en las circunstancias que en ti. O tú que no conoces al Señor, dile, Señor, aquí estoy, me acerco a ti. No importa sea cual sea tu circunstancia, o dile, aquí estoy, Dios, me acerco a ti. En el nombre de Jesús, me acerco a ti, Señor. Quiero que tú obres en mi vida. Quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Quiero que tú llenes mi vida de ti. Quiero que las aguas de tu Espíritu me inunden, me llenen, que me acerquen a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Lava mi vida con tu sangre preciosa. Lávame de mi pecado. Lávame de mi maldad. Perdóname por andar en afán, en ansiedad de esta vida, queriendo solucionar esta vida sin ti, que eres el autor, el creador de la vida. Ayúdame a tener una dirección en ti, direcciona mi vida, direccióname, Señor. Y hoy, en este nuevo tiempo, un nuevo año que el Señor permite para ti, para mí, al escuchar esta palabra, una nueva temporada, y de Señor, yo entro en esta nueva temporada, porque quiero que tu palabra me renueve, quiero que tu palabra sane mi vida, sane mis caminos, sane mi destino, sane mi corazón. Ayúdame, levántame, prospérame en el nombre de Jesús. Y yo quiero declarar en esta tarde que la bendición de Dios te acompañará, te seguirá todos los días de tu vida, que verás la prosperidad de Dios en tus caminos, que si te deleitas en el Señor te abrirá puertas de bendición, permanecerás en ese lugar de bendición. El mal, ni la tribulación, ni los vientos te arrasarán, ni te dejarán en desgracia, sino que la bendición de Dios te seguirá, te acompañará, te perseguirá y te alcanzará a donde quiera que tú vayas, siempre y cuando tú permanezcas firme y fiel en Dios. Que tus caminos sean agradables a los ojos de Dios, para que todo lo que hagas prospere y sea bienaventurado. Y entrégale en esta mañana las manos al Señor, si las puedes confesar, Señor, levántalas y dile, Señor, te entrego mis manos, Señor, la productividad. Señor, hazme productivo, que todo lo que mis manos emprendan, Señor, las ideas, Señor, comiencen a fructificar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, da ideas nuevas, da creatividad. Danos, Señor, oh Dios, hoy nos has entregado esa llave para prosperar, Señor. Ayúdanos a abrir puertas, Señor, que estaban cerradas, Señor, porque tú eres la puerta abierta que nadie puede cerrar.
esa puerta de empleo que no se abría, ábrela, Señor, fructifica este canal de YouTube, Señor, que mi hermano ha emprendido, que te has colocado en él a querer, como el hacer este nuevo emprendimiento, fructifícalo, que esta palabra llegue a miles de miles, Señor, sean tocados, sean transformados, sean edificados por tu palabra. Permite, Señor, oh Dios, que los canales de la comunicación se expandan, Señor, a miles, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, y que la palabra de Dios del Evangelio corra, Señor, como ríos de agua viva, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú estás enviando esta palabra en esta mañana, Señor, que esta palabra no caiga, Señor, oh Dios, no quede ahí en el viento, Señor, sino que use los vientos, Señor, oh Dios, y envíe tu palabra al norte, al sur, al oriente, al occidente. Prospera, Espíritu Santo de Dios, Señor, este varón, Señor, que gentilmente me ha invitado, Señor, que te ama, Señor, que tiene sed de expandir tu palabra, que es un evangelista, Señor, que tú has levantado a Álvaro, Señor, bendícelo, Señor, porque Él te ama, Señor, te ama tu palabra. Yo bendigo a mi hermano, bendigo a cada oyente, bendigo a cada internauta en esta mañana y declaro que la bendición de Dios los perseguirá y los alcanzará cada día de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti por acompañarnos, por esta palabra tan hermosa y tan edificante. Créeme que me llegó a lo profundo del corazón y sé que a muchas personas les va a llegar porque es Dios hablando a través de tu boca. Qué bendición tan grande. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Te invitamos a que compartas este video con tus amigos, a que dejes tu like, a que dejes tus comentarios. Esto hace que YouTube nos recomiende y podamos llegar a muchas más personas con este mensaje. A esas personas que tienen necesidad espiritual, que necesitan escuchar algo de parte de Dios. Esperamos que juntos podamos llegar a las naciones para cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao, chao.